Estamos de regreso aquí en su programa Tenida Blanca con el licenciado Octavio Casamadrid Mata. Mi querido hermano, pues continúas con la palabra, ilustrándonos sobre el evento y sobre las grandes dimensiones que podemos alcanzar. ¿Cuál es tu perspectiva del evento con relación a la influencia del propio evento en la sociedad, tanto estudiantil como civil? Bueno, yo lo que esperaría, o lo que esperaríamos los organizadores, es primero que empezar a buscar espacios académicos. Ese es el primer objetivo. Segundo, es un objetivo de divulgación. Esto es, que la gente realmente se dé cuenta de qué sí es la masonería. Porque para esto sí, una de las cuestiones que no van a esperar va a ser el discurso fácil, o el halago, o el simplemente decir que todos hacemos las cosas bonitas. No es cierto. Vamos a hablar estrictamente con referentes académicos, con revisiones bibliográficas serias y también con juicio crítico. Porque, de hecho, si no, no sería un evento académico. Esto es la primera premisa. Tiene que ser un estudio objetivo y sereno. Entonces, una de las cosas que le estamos pidiendo al personal participante es que sea profundamente objetivo. Estoy cierto que van a salir temas de debate, eso me queda claro. Entonces, pero además queremos que el debate pues presente los distintos ángulos del problema, para que también sepamos cuál es el estado actual. De esto pensamos sacar un libro al final del ejercicio para que sea publicable. Entonces, para que sea elemento de consulta. En segundo lugar, estamos trabajando ya para que tenga reconocimiento académico, y entonces estamos buscando los consensos de los temas en las distintas facultades, porque como es un tema, no es un tema, sino son muchos, entonces tenemos que ir dirigiéndonos a las áreas académicas respectivas para que cada uno revise lo que debe hacerse en cada facultad, porque aquí el problema es que no es un contenido académico nada más histórico. Tenemos que ver con ciencia, por ejemplo, tenemos que ver con la historia de la filosofía. Los temas de bioética pues tienen que ver en filosofía, en derecho, en medicina, ¿no? Lo que son las aportaciones del derecho, de la masonería al derecho, pues hay que verlo en la Facultad de Derecho y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces, ya por eso están empezando a aparecer los investigadores de las distintas áreas. Entonces, el proyecto es bastante más grande y entenderán que es más difícil de conciliar. Bueno, entonces, por otra parte, les leo un poco cuáles son el contenido de las mesas redondas, y les digo el primer programa. El programa inaugural, que va a ser, como les digo, el sábado a las 5, habrá registro de participantes, inauguración, la bienvenida a cargo de las autoridades de la Dirección General de Servicios Médicos de la UNAM, una declaratoria inaugural a cargo del licenciado Santos Vergara Vadillo, que él es el presidente de la Academia de Estudios Liberales de la Sociedad de Geografía y Estadística. Y después vendrá una intervención a cargo de su servidor, donde haré una introducción general y los propósitos del ciclo. Después vendrá la primera conferencia, que es la francmasonería y el humanismo, que va a dar el propio licenciado Santos Vergara Vadillo, y la primera mesa redonda, que se refiere a qué es la francmasonería. Esta la voy a coordinar su servidor, y tenemos unos participantes de primer nivel. Por una parte va a estar el doctor Carlos Quintanilla Llerena, que es doctor en Derecho y ex gran maestro de Valle de México. Va a estar Jesús Razo, que es una gente muy conocida, es uno de los grandes exponentes y un hombre de una cultura general impresionante, y Rubén Jardón. Esa va a ser la primera mesa, y después tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Pero quiero que vean la calidad de los temas que vamos a tener. Otra mesa, que todavía el sábado ya les anuncio fechas de los siguientes eventos, porque ya tengo a los participantes confirmados. Lo que necesito es ajustar sus calendarios, porque precisamente como son de distintos temas, y los voy a ir citando, un evento académico y un evento, diríamos, cultural, un concierto o una exposición, para que también estarle diciendo un poco como es darle aire al evento, ¿no? Que no nada más sea el puro debate o las puras disertaciones públicas. Entonces, vamos, otra mesa redonda, que es la masonería y las religiones, que es donde les digo habrá representantes de los distintos cultos religiosos. Otra mesa redonda se llama el cometido de los diferentes ritos en México, y ahí van a estar pues de todos los ritos y las orientaciones, de los más que podamos, para que nos diga cada uno su punto de vista. Otra mesa que es muy sugerente se llama masonería ¿para qué? Esto es cuáles son los propósitos de la masonería.
que no es exactamente la misma mesa con la que vamos a inaugurar, otra que es la francmasonería y el Estado laico, otra, los principios de la masonería en la solución de dilemas bioéticos. Y bueno, ahí les adelanto que va a estar la doctora María de la Luz Casas, que es la presidente de la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Esta mesa la va a coordinar el director de Servicios Médicos, el doctor Héctor Fernández Varela Mejía, que fue comisionado nacional de arbitraje médico, subsecretario, director de la ENEP Iztacala, en fin, es una gente con una trayectoria académica y médica muy conocida. Y vamos a participar varias personas, la maestra Mónica Patricia Campos Villaseñor, que es de la Comisión de Derechos Humanos, el maestro Agustín Herrera Fragoso, que es de la Secretaría de Salud, Gilda Gallegos Navarro, que tiene la maestría en bioética, y su servidor, bueno, y Eugenio Alejandro Torres Pombo, que también ha trabajado estos temas mucho tiempo. Vamos a tener otra mesa donde hablemos de la masonería y los premios Nobel, porque esto nos parece muy, muy importante. Otra mesa que va a estar, creo que esta es una de las que va a generar mucha ámpula, es la masonería una corriente filosófica. Otra que se llama Masonería, Sociedad y Familia, y donde vamos a cuestionar un poco desde lo que es el niño maltratado, la disgregación familiar, y qué tendría que hacer la orden al respecto, porque creemos que no se trata nada más de ir a escuchar bonitos trabajos, sino qué tendríamos que hacer. Hay problemas muy lacerantes en la sociedad. Otro tema que nos pidieron es masonería, vinculación ciudadana y seguridad pública, y ahí ya tenemos una mesa redonda. Masonería y sindicalismo. Otra que es masonería y ecología, ¿no? Y seguramente voy a agregar una o dos mesas más, nada más que quiero todavía dejarlas un poco en esto. En cuanto a las conferencias, otra que va a dar Jesús Razo se llama El papel de la francmasonería en el siglo XXI. Otra que me va a tocar impartir a mí o a su servidor se llama Las aportaciones de la masonería a la cultura jurídica universal. Y aquí, bueno, les adelanto algunas cosas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y de Humanidad, pues fue originalmente trabajo en logia. Esto lo hicieron muchos hermanos, y recordarán ustedes que el punto filosófico de la orden es la libertad, igualdad y fraternidad. Pues esos tres principios están reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas. Entonces, para que vean de qué importancia es esto. Luego, masonería y dignidad humana, la masonería y los sistemas de integración económica y jurídica, esta la va a dar Carlos Quintanilla. La masonería y el constitucionalismo, la va a dar José Barragán del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Aportaciones de la masonería a la cultura política, la va a dar Jorge Gaviño Ambriz. Aportaciones de la masonería a la ciencia, en este caso, y de hombres célebres, tendremos ahí la participación de don Julián Gascón Mercado, ¿no? Aportaciones de la masonería informática, Hugo Rodríguez Carmona. Y tenemos dos conferencias sobre las aportaciones de la masonería al lenguaje, que esto es un tema que no se ha explorado mucho. Una la va a impartir el maestro Francisco Brambila Rojo, y la otra se llama El significado ritual del lenguaje y el simbolismo, por el licenciado Francisco Zuno Rodríguez, que son especialistas y lingüistas, ¿no? Vamos a hablar del secreto masónico en la novela. Otro tema que va a estar, creo que bastante, no es fácil de abordar, es aportaciones filosóficas de la masonería desde Kant hasta Habermas. Entonces, para que se den cuenta de qué tamaño está el trabajo. Liberalismo y francmasonería, liderazgo liberal, es la masonería un programa político. Otro que se llama Los orígenes del ritual en la masonería, historia de los orígenes, o sea, los orígenes de la masonería en México. Y bueno, les tengo varios temas sorpresa. Entonces, estos son los que ya tengo confirmados, pero seguramente vamos a tratar algunas cosas del tema económico. Por ejemplo, en este caso, seguramente vamos a tener una mesa redonda adicional sobre la masonería y economía. Esto es muy importante, es una cosa que no podemos dejar de lado. Y otra cosa una mesa que tenemos que sacar, que es muy importante, es la masonería y la posmodernidad. Esto es, uno de los grandes problemas que tenemos es que la posmodernidad es la sociedad de todos y ninguno. Se ha dicho que la sociedad posmoderna ya no tiene valores, se practica el utilitarismo, la gente ya no tiene ideales, pero además todo el mundo quiere que su punto de vista sea el importante. Pero además su punto de vista lo tienen muy adentro, pero a veces ni siquiera lo quieren compartir con los demás. Y todo esto está generando unos problemas en la sociedad enormes. Se dice que incluso esto va a generar hasta una crisis del derecho. Yo he leído en algunos tratados de Norberto Bobbio, de los grandes tratadistas de filosofía del derecho de nuestros días,
que bueno, se prevé hasta un cambio enorme y una eclosión en los sistemas jurídicos internacionales. Pero esto tiene que ver con la posmodernidad. Entonces, tenemos que pensar qué tiene que hacer la masonería al respecto. Porque si queremos aplicar el modelo del siglo XVIII o del XIX, pues por supuesto que no. Otro de los temas que vamos a tratar, y creo, espero poderlo demostrar, y creo que ya tengo las argumentaciones jurídicas, vamos a hablar exactamente de las famosas cédulas de excomunión, y vamos a demostrar por qué precisamente la famosa cédula de in eminente apostolatus specula de Clemente XII es nula, incluso desde el punto de vista del derecho canónico. Y es uno de los sanbenitos que ha cargado la orden durante ya muchos siglos. Bueno, simplemente la cédula de excomunión no resiste ni siquiera el análisis a la luz del derecho canónico. O sea, para que vean de qué tamaño están los temas. Seguramente, y esto sí les pediría yo, por favor, a los asistentes y a los participantes y a los radioescuchas y a la gente del público, que nos sugiera otros temas. Por eso también hemos dado también libertad. Ya tenemos confirmado el programa, pero sin duda vamos a tener que hacer algunas sesiones adicionales. Tengo temas todavía bajo el tintero, no quiero anunciarlos. Tengo 2 o 3 conferencistas de punta que tienen obra publicada, pero todavía no quiero anunciar su nombre sino hasta que los tenga confirmados. Ya me dijeron que sí, pero saliendo de aquí tengo que ver a uno, entonces por eso todavía no están en el programa, ¿no? Pero en este momento, insisto, tenemos ya 50 participantes confirmados. Fíjate que hay un tema que a mí sí me gustaría que integraras. De acuerdo. La masonería y los conservadores. Porque también había masones conservadores. No, seguro. Y habitualmente se les deja afuera. Y también tuvieron gran participación en el desarrollo de la humanidad. No, incluso no solo esto. Mira, yo creo uno de las personalidades que tenemos que rescatar. Aunque yo la verdad no creo mucho en lo que escribió. Pero sí les tengo que decir que uno de los grandes temas que tenemos que ver es que la historiografía oficial de México fue escrita, es la visión oficial de la orden. Sí. El México a través de los siglos, si recordamos quién lo coordinó, fue Vicente Riva Palacio. Muy poca gente lo sabe, que él era uno de los grandes masones de México, y otro de los que lo escribió es Alfredo Chavero. Alfredo Chavero era grado 33 y fue uno de los muy poderosos soberanos grandes comendadores. Entonces, pero también muy poca gente sabe que Vicente Riva Palacio terminó la obra en la cárcel. O sea, porque dentro de todo esto mucha gente pensaría que los grandes masones del siglo XIX, estamos pensando en Lerdo, en Porfirio, en Benito Juárez, en Doblado, en Guillermo Prieto, mucha gente pensaba que eran súper amigos siempre y que eran un bloque monolítico, y los ponemos en las fotografías o en las monedas y decimos, no, pues todos eran hermanitos. No, dentro de ellos había unas pugnas enormes. Vamos a recordar en este evento las pugnas que había entre los puros, ¿verdad?, los rojos y los moderados, ¿no? Entonces, de hecho, Juárez era moderado, no era de los puros. En cambio, Ocampo era de los puros. Pero mucha gente no ignora que Ocampo era un gran biólogo, por ejemplo. No saben que, por ejemplo, Juárez no nada más era un abogado, era un gran latinista, y él traducía originales de Terencio. Yo tengo documentación donde hacía poesía en latín. O sea, era gente muy culta, era gente de avanzada. ¿Qué podemos hablar de Altamirano? Pero entonces, si vemos la otra versión, la del Partido Conservador, también ahí hubo gente prominente, y uno de ellos fue Lucas Alamán. Ahora, la versión del conservadurismo y de Lucas Alamán de la historia, a mí me parece bien cuestionable. No quiere decir, vaya, que se la compre. Pero por ejemplo, si encontramos la gestión de Lucas Alamán como servidor público, fue un servidor público intachable. O sea, era un hombre de buenas intenciones, equivocado en muchos sentidos. Era un hombre elitista. O sea, eso tenemos que reconocerlo. Pero debemos reconocer también que Lucas Alamán hizo cosas buenas. Claro, yo el que no creo que resista mayor examen, y desgraciadamente estuvo en la institución, y yo creo que más que como trampolín que como masón convencido, fue Santana. Y lo tenemos que decir también. Y es una de las grandes épocas de donde algunos masones hicieron barrabasada y media. Una de las grandes tragedias que hubo en México, y eso lo tenemos que reconocer porque lo dice la historia, es que en un principio fueron 2 grandes partidos políticos, lo que se llamaba
los escoceses y los yorquinos. Y las oscilaciones del poder, recordarán ustedes que a principios de, por ahí de los 30, poco antes de los 30, incluso el Congreso llegó a prohibir a la masonería y a las sociedades secretas, precisamente por eso. Y muy poca gente sabe, o no, se ha preguntado, que precisamente el rito nacional mexicano, para evitar las pugnas entre escoceses y yorquinos en aquella época, aunque, por ejemplo, Miguel Hidalgo pues era yorquino. O sea, la referencia nos dice que en la calle de las ratas trabajaba en York. No, era del liberal. Pero la verdad no lo sabemos. No lo sabemos, o sea, no hay documento que lo diga. Claro, no hay documento que lo diga. Incluso te voy a decir algo. Aquí un poco es el testimonio de Michelena. Y bueno, el único referente que tenemos es que el primer documento de masonería que se encuentra en México era una liturgia del rito York. Entonces, es la única referencia, pero no lo podemos saber. Eso tienes toda la razón del mundo, y entonces incluso en lo que hemos publicado en nuestros textos es probablemente, no lo damos por asumido. Pero lo que sí es un hecho es que la masonería fuerte, el partido de los rojos del que habla Bulnes en el siglo XIX, pues era el rito nacional mexicano, que ya después, un poco ya cuando gana la Reforma, cuando se derrota a Maximiliano, entonces ya empieza la Gran Dieta, empieza ya el florecimiento de nueva cuenta de los distintos ritos. Y entonces hay que reconocer también que una de las cosas que hizo Juárez era el líder nato de la masonería, como en su tiempo lo fue Porfirio. Y entonces, y recordarán ustedes que en la época de Juárez, hay documentos muy interesantes, y especialmente en la de Díaz, donde York, el rito escocés y el rito nacional, finalmente entendían que su líder nato era Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, son cosas muy interesantes. Pero, por ejemplo, nadie se imagina por qué, por ejemplo, José María Pino Suárez fue invitado a ser vicepresidente. Y muy poca gente, es más, a Madero lo ven como un prototipo del panismo. Yo no digo que no tenga que ver o no. O sea, eso no lo voy a discutir. Porque, hay muchos familiares de Madero que están en el PAN. Pero eso no lo vamos a discutir. Pero ahora hay hermanos del PAN, hay hermanos panistas, cosa que hace 20 años era inimaginable. Los fundadores fueron de la orden. Claro, entonces, incluso, pero vamos a ver un punto importante. Francisco I. Madero era una persona que tenía una amistad muy profunda con José María Pino Suárez, y los dos trabajaban en el Supremo Consejo del Grado 33. Hay una fotografía famosísima donde está Francisco I. Madero en la colación al grado 30, cuando le están dando el caballero Kadosh a José María Pino Suárez. Entonces, muy poca gente sabe por qué hubo esa relación y por qué invitó de todos los posibles Madero a Pino Suárez, ¿verdad?, para ser el vicepresidente. Además, el señor Pino Suárez el hermano Pino Suárez tenía una carrera ahí en el sureste, donde él había luchado contra la opresión, ¿no? Entonces, es un poquito estas historias. Y otra cosa que es interesante, y con esto termino esta parte, muy poca gente sabe cómo se conjuró la primera fase de la Revolución Mexicana. Y fue un conciliábulo que se hizo en la Gran Logia Valle de México. Ahí hay un documento que hemos rescatado, que tenemos por ahí el facsímil, donde la Gran Logia llamó a Madero y a Porfirio Díaz y les dijo: ustedes son hermanos, ¿no? Entonces, nos va poniendo en orden. Entonces los dos llegaron a un arreglo. Y esto muy poca gente lo sabe. Hay gente, por ejemplo, que acusa a la masonería del asesinato del padre Pro. Eso no tiene ningún fundamento. Les voy a decir una cosa. Era el hermano Pro, era pariente del padre Pro. Él fue con un grupo de masones, que además era primo del padre Pro. Fueron a Gobernación y a pedir por la vida del padre, porque les pareció que no había debido proceso legal. Les dieron con la puerta en las narices. O sea, y hay gente que acusó a la masonería del homicidio del padre Pro. Por favor, eso es una barrabasada. No se daban cuenta que había hasta parentesco y tenía familiares en la orden, ¿no? Entonces, y que uno de ellos era nada más que era gran maestro. Entonces, vean ustedes de qué se trata, ¿no? Sí, claro. Y así como hay muchísimas controversias que aún pudiéramos poner sobre la mesa de debate, y nos llevaríamos muchísimo tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo, pero por eso estos temas son larguísimos, buenísimos, apasionantes, y finalmente lo que incita es a la investigación. Si no logramos ese objetivo, no lo vamos a obtener, ¿no?
Fíjate que ahorita que estás platicando todo esto de la historia, yo me estaba acordando, vi la película esta de La Batalla, el 5 de mayo. Sí. Finalmente es una novela extraordinariamente adaptada a la historia. Por eso decía yo, es la historia de la historia, no es la historia real, claro. Simplemente una adaptación de la película, y en donde los personajes principales no son ni siquiera mis hermanos, ni son los conservadores, es una pareja de indígenas que se llaman Juan y Citlali. Y representan al pueblo, lo que sentían, sus controversias, sus temores, sus alegrías, sus debilidades. Ese es el punto central de la película. Pero no es para nada un documental en el que finalmente se basa en hechos reales. Pero es eso, una película. Pero ¿sabes qué ha causado? Controversias interesantísimas dentro de las logias con los hermanos, que le falta información, que le falta esto, que tiene muchísimas cosas, porque quisiéramos ver pues un documental llevado al cine y no es tal. Claro. Entonces lo haríamos muy aburrido, ¿no? No, además tiene que haber polémica y tiene que haber distintos puntos de vista, porque yo me acuerdo una frase, cuando yo estuve ahí en la carrera de historia, que bueno, o sea, estuve estudiando un tiempo y no concluí esa carrera, yo soy abogado. Pero me acuerdo una frase del maestro O'Gorman, y nos enseñaba que la historia se construye con imaginación, no es especulación, pero tenemos que ponernos un poco en la imaginación y pensar cuál era el entorno de los personajes para tratar de dilucidar por qué se dio lo que se dio. Entonces, si no nos situamos en sus zapatos, un poco en su cotidianidad, no vamos a entender esto. Pero imagínense, por ejemplo, yo quiero ya que estás hablando del 5 de mayo, que además está, pues acaba de pasar la conmemoración. Imagínense nada más que ahí Ignacio Zaragoza era francmasón, ¿sí? Estaba Porfirio Díaz, ya con eso les digo todo. Porfirio Díaz, que bueno, llegó a ser el jefe nato de la orden, y por supuesto el club, el equipo, el Estado Mayor, para ser precisos, de Zaragoza, pues la mayoría estaba en la orden. Y quien escribe la obra, la memorable novela que se llama El Sol de Mayo, es José María Mateos, que era el rito nacional mexicano. Es una obra... ¿El Sol de Mayo? ¿El Sol de Medianoche? No, El Sol de Mayo. El Sol de Mayo. O sea, y escribió El Sol de Mayo, y es el que escribe una de las historias de la orden, que puede uno conseguir en librería. Bueno, pues, rito nacional mexicano. Y entonces, eran hermanos. Entonces, imagínense, y yo siempre he visto a los liberales del siglo XIX como hombres que en la mañana, imagínense nada más la escena. Había un grupo de hermanos, por ejemplo, en 1847, y es uno de los temas que vamos a tratar, cuando estaba la invasión norteamericana. Uh-huh. Entonces, la gente en la mañana salía, porque además se afiliaban civilmente los hermanos, salían en la mañana a matarse para defender el territorio nacional, y en la noche se encerraban en alguna logia clandestina a seguir pensando en filosofía, a seguir pensando en masonería. Así vivían los liberales del siglo XIX. Sí, porque además no había logias como las conocemos hoy. No era cosa donde llegas y te reúnes en el club y llegas y vas a discutir las noticias. No, era gente, imagínense por ejemplo Ignacio Ramírez, cuando llega a la Academia de Letrar y llega y dice, no hay Dios, ¿no? Entonces, o sea, ese tipo de debates eran los que Guillermo Prieto con sus tertulias. Pero Guillermo Prieto, dentro de que era un hombre muy recatado, muy culto, ¿verdad? Pues también tuvo en algún momento que formar parte de las milicias, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo en el exilio? ¿Cuánto tiempo estuvo con Juárez ahí en todo el país? Entonces, este tipo de cosas son las que queremos rescatar, que se den cuenta que que buena parte, y simplemente vaya una cuestión importante, ¿por qué la bandera nacional tiene el verde, el blanco y el rojo? Mucha gente no se ha preguntado, ¿verdad?, que esto es un emblema de la orden, y que no se les ha ocurrido pensar que el águila corresponde al compás, ¿verdad?, y la serpiente corresponde a la escuadra, y esto lo sabían perfectamente bien los hermanos. Claro, no nada más es masonería y otras cosas más. O sea, sí, pero el verde y el blanco y el rojo son los colores simpatéticos. Entonces, si nos damos cuenta que nuestro país, como fue Estados Unidos también, fue formado por francmasones, claro, y de muchas corrientes de opinión, porque finalmente la conspiración de independencia, ¿verdad?, que consumó la independencia, pues era ya más bien de conservadores unidos con ciertos hermanos, como fue Iturbide. Ya más bien fue un triunfo del conservadurismo al final. Pero finalmente, entonces, la masonería ha aportado muchas cosas.
Pero la gente, como lo ve un tema taguado, no tiene ni idea qué ha hecho, ¿no? En cambio, en Estados Unidos, van ustedes al Washington Memorial y van a darse cuenta que Washington está con su mandil, con su mallete, ¿no? Así debieron poner a Juárez en el tercer patio mariano, ¿no? Bueno, pues es que tendría que poner a Juárez así también en algún sentido como eso. Afortunadamente los arreos de Juárez, ¿verdad?, están en el recinto a Juárez, ahí están en Palacio, ¿no? Pero ya ven la polémica que se armó, y no voy a revivirla, de cuando quitaron el cuadro de Diego Rivera, que también francmasón, ¿verdad? Por eso pinta a Juárez con el libro de la ley, la escuadra y el compás. Cuando lo sacaron de Palacio, en la época de Fox, imagínense nada más todo el escándalo que se armó, ¿no? Entonces, no, y habrá mucho que decir, porque ahí destruyeron el Palacio Legislativo, que finalmente es el grado 18, ¿no? Bueno, y lo desbarataron. Sí, en algún caso, en algún sentido se habla del 18, alguien quien habla del 33, del escocés, en fin, ahí hay especulaciones, ¿no? Pero finalmente, si tenemos que recordar que el Palacio Legislativo del Congreso 56-57, pues es un monumento a la orden, ahí se ve el tercer ojo, etcétera, ¿no? Pero además, que no está muy disociado con algunos símbolos de la iglesia, ¿eh? Cuando es que además mucha gente van dice, juntos. No, es que además, para comprender algunos grados de la masonería, si uno no va a alguna catedral gótica, no los entiende. Es uno de los grandes mitos también. Bueno, desafortunadamente se nos acaba el tiempo para muy, muy interesantes temas, ¿eh? Realmente, este trabajo, yo te felicito, mi hermano, por lo que estás haciendo, por compartirlo con el público en general y darle la oportunidad a la sociedad de acercarse. No a integrarse, pero sí de acercarse y de ver su historia real, ¿no? O lo más próximo a ella. Se nos acaba el tiempo y te agradezco mucho, mi querido hermano Octavio, el habernos visitado y el compartir con nosotros. Ten por seguro que lo vamos a estar difundiendo. No, y les agradezco a ustedes el espacio, les agradezco el tiempo, les agradezco pues la colaboración, porque finalmente es un esfuerzo que tiene que hacerse por beneficio de la cultura nacional. O sea, yo creo que hay muchos temas de historia que tenemos que tratar, muchos temas de cultura, y un tema de estudio obligado es la masonería. O sea, y es lo que estamos buscando, ¿no? Y que la gente pues también se acerque a esto y ya no diga que en las tenidas se matan a niños y se hacen rituales satánicos, porque eso es las barrabasadas que publicó Taxel en el siglo XIX, bueno, estaba bien para la novela folletinesca del XIX, pero no para el hombre del siglo XXI, ¿no? Estoy de acuerdo. Pues muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos aquí en su programa Tenida Blanca.